Bueno, nos metemos al asunto de las cifras de pobreza en nuestro país que fueron presentadas ayer en el informe anual del INEI. Un informe que, por cierto, quiso ser silenciado, un informe que quiso ser así como la tierrita que tiras debajo de la alfombra, igual, como que se intentó que pase piola, pero rápidamente tuvieron que publicarlo, la presión fue muy fuerte y finalmente vimos las cifras. Más allá de ello, que es la parte más política, lo que nos interesa con Norma Correa, antropóloga especializada en políticas públicas, en política social comparada y en desarrollo, es conversar un poquito de lo que significan estas cifras para nuestro país. Norma, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por ayudarnos a entender esto, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, un gusto estar en tu programa. Buenos días con todos. Norma, definiciones que creo que pueden ser importantes antes de entrar de lleno a las cifras. ¿Qué significa pobreza monetaria? Muy importante pregunta, Carlos. La pobreza monetaria es una definición y una forma de medir la pobreza. Básicamente lo que establece es una canasta básica conformada por un número determinado de alimentos y un número muy específico de servicios, y se estima, ¿no?, un valor. Existe en nuestro país diferentes valores, ¿no?, de esta línea de pobreza. La que se usa en Lima, si mal no recuerdo, fluctúa alrededor de 440 más o menos soles por persona. Entonces, ¿eso qué hace? Establece un corte, ¿correcto? Entonces, las personas que están debajo de la línea de la pobreza, ¿no?, son personas que están en una situación muy complicada, ¿no? Digamos, tienen básicamente lo mínimo para cubrir, ¿no?, esta canasta. La pobreza extrema, como su nombre ya nos anuncia, es todavía más grave. ¿Por qué? Porque la canasta que se usa para estimar la pobreza extrema solamente incluye el consumo calórico elemental para subsistir. Imagínate, las personas que están debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, los 5.7% de pobreza extrema, casi 2 millones de peruanos que hoy están en pobreza extrema, son personas que no tienen lo básico para subsistir con el mínimo calórico, ¿no? Entonces, y otro tema importante, Carlos, aprovechando tu pregunta que es clave, ¿qué pasa con la gente que está arriba de la línea de pobreza? Acá está el corte que tenemos ahora en Perú, de acuerdo a las últimas cifras oficiales, 29 puntos porcentuales de pobres monetarios, ¿no?, en nuestro país. Las personas que están arriba de la línea de la pobreza, ¿qué son? ¿Son clase media? No lo son, no lo son. Ahí tenemos una situación mixta. Tenemos, y aquí muy importante destacar, que tenemos alrededor del 31% de la población en situación de vulnerabilidad monetaria. Es decir, no son personas que estén debajo de la línea de la pobreza, están por encima, pero son vulnerables monetarios. Es decir, que ante cualquier choque en sus circunstancias, estas personas pueden recaer y son, repito, alrededor de 31%. Entonces, más o menos, Carlos, son más o menos aproximadamente 60% de peruanos que son o pobres monetarios o son vulnerables monetarios. Exactamente, Norma. Con esta definición quería aproximarme a esa realidad porque quien gana en Lima 441, 442, un poquito más por encima de esa línea, no deja de ser pobre, pues evidentemente, ¿no es cierto? Pero en fin, iremos abordando ello. Dime, ¿la pobreza monetaria se mide a partir de ingresos personales o familiares? Bueno, esta canasta se estima per cápita. Per cápita, ¿no? De acuerdo. ¿Y en qué se diferencia de la llamada pobreza multidimensional? La pobreza multidimensional es una aproximación complementaria, ¿no? Como sabemos, la experiencia y la vivencia de experimentar pobreza no solamente se limita a mi capacidad de gasto, ¿no? Incluye, por ejemplo, mi acceso a servicios básicos, por ejemplo, mi acceso a agua segura, la condición de mi vivienda, por mencionar un par de indicadores, ¿no? El Perú, y a través de la autoridad estadística, maneja hace ya buen tiempo una serie de indicadores que nos ayudan a entender esta multidimensionalidad, ¿no? Desde lo que era en su momento las mediciones de necesidades básicas y satisfechas, que son una primera aproximación, a el reciente tablero de control, ¿no?, que incluye este informe, donde se presentan una serie de indicadores en diferentes temas: educación, salud, vivienda, incluyendo también seguridad,
que nos da una lectura complementaria sobre el contexto y las condiciones en las que están viviendo los ciudadanos, en particular las personas que enfrentan pobreza. Clarísimo. Dicho esto, vamos con las cifras. En el 2022 la pobreza monetaria fue de 27.5%, en el 2023 llega a 29%. Ese punto y medio de diferencia, ¿de cuántos peruanos nos está hablando, Norma? Estamos hablando de poco menos de 600.000 personas, pero creo que lo importante, un poco para entender lo que nos viene ocurriendo, Carlos, es mirar el bosque, ¿no? O sea, la situación que tenemos ahorita es que no nos recuperamos del choque pandémico. Estas cifras suponen un retroceso. Y es más, si comparamos con la situación que teníamos al 2019, hoy en día tenemos más de 3 millones de pobres monetarios, ¿correcto? Correcto. Entonces, en efecto, a veces un poco medio cuando hablamos de estos números que suben y bajan, ¿no? A veces perdemos de vista que estamos hablando de miles de miles o millones, en todo caso, no de personas que ven sus condiciones de vida deterioradas. Ahora, muy importante cómo estas cifras aterrizan en nuestro territorio nacional también. De acuerdo. Ahora, Norma, tienes razón en apelar a la sensación de no haber salido de lo que la pandemia dejó en términos económicos, pero escuché comentarios que apelaban a la idea de haber retrocedido más de 10 años. ¿Por qué se usa esa expresión? ¿Por qué vamos 10 años hacia atrás? Bueno, porque en la pandemia nosotros llegamos a tener prácticamente 10 millones de personas en pobreza, aproximadamente 30% de la población, y eso nos retrocedió a los niveles que teníamos alrededor del 2010. Ahora, ¿qué está ocurriendo con la situación actual? Y es un poco la preocupación, ¿no? que tengo, que la tendencia a la pobreza, al alza de la pobreza en el Perú, ya es innegable, ¿no? Ahora, puede ocurrir, ¿no? Porque de hecho, como hemos dicho, esta canasta básica se estima sobre ¿no? un conjunto de productos. Puede ocurrir que el próximo año tengamos una ligera, ¿no? Reducción, porque puede ser, vamos a poner un posible escenario, ¿no? Que productos de esta canasta básica, digamos, reduzcan su precio por un tema, en fin, de ajuste, digamos, ya estaríamos tomándole la foto a un contexto con menor inflación, etc. Pero, ojo, esto hay que tomarlo con digamos, perspectiva, porque la situación actual de pobreza de alrededor de 29% es algo que lamentablemente nos va a acompañar por varios años. Podrá variar uno punto y medio arriba o abajo, pero esa situación es más probable que empeore si es que no se toman las medidas adecuadas a que mejore con la rapidez que quisiéramos, ¿no? Y es aquí donde hay mucho por hacer en dos frentes, ¿no? El frente de crecimiento, empleo, productividad, y todo el frente de las políticas de atención a la vulnerabilidad de la pobreza. Norma, has hablado de 29% de peruanos pobres, pero tenemos un 5% que cae en pobreza extrema. Y si ponemos la lupa sobre ese 5.7, resulta que en el ámbito rural volamos al 16.2%. Es inaceptable tener una pobreza extrema de esa magnitud, Norma. Sí, totalmente de acuerdo. Y es más, yo creo que la situación que enfrentamos ahora es compleja porque el patrón de pobreza peruano ha venido cambiando en estos años, ¿no? Tenemos por un lado la situación de la pobreza rural, que como tú bien destacas, son 5.7%, son casi 2 millones de peruanos. Así es. Que una vez más no tienen lo básico para subsistir. Es una situación realmente complicada, son personas que enfrentan hambre, ¿no? Y vemos que las zonas rurales están sobrerepresentadas, ¿no? En la pobreza extrema. Y encontramos en particular, ¿no? A la pequeña agricultura familiar, que ha sido muy golpeada en estos años. Paralelamente a ese reto, que lo tenemos en el sur andino, que lo tenemos en la Sierra Norte, ¿no? Que lo tenemos también en partes de la Amazonía, tenemos el reto de la pobreza urbana, que es un problema que ha venido creciendo. No es un problema nuevo, pero que la pandemia lo expande. Y como sabemos, ¿no? La densidad poblacional importa mucho. Entonces, ¿qué ocurre?
Si es que nosotros no vemos la incidencia de pobreza, es decir, el porcentaje, si no vemos el número de pobres, si hacemos ese análisis, vemos que aproximadamente 70% del total de los pobres del Perú están en ámbitos urbanos. ¿Y dónde? Especialmente en la costa urbana, en Lima, y ojo, muy importante, en la selva urbana, que se ha dado un incremento muy preocupante. Entonces, ese es el reto, Carlos. Tenemos que, de alguna manera, responder a estos dos frentes. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. ¿Es un argumento válido cuando el gobierno explica estas cifras a partir de las protestas del 2022 y del 2023? Bueno, a ver, definitivamente yo pienso que ha habido un impacto en, sobre todo, ¿no?, actividades económicas y funcionamiento de una serie de regiones del país. Vemos que la situación de pobreza en Puno, por ejemplo, se ha complicado, ¿no? Puno ahora está en, digamos, el nivel de departamentos con mayor pobreza, pero la verdad sea dicha, la situación de Puno viene siendo complicada hace muchos años, ¿no? Por no solamente en métricas de pobreza, sino métricas que tienen que ver con salud, educación, ¿no? Entonces, sí creo que se ha dado un efecto, pero no es la única explicación, ¿no? También, por ejemplo, escuchaba ayer las declaraciones, ¿no?, del ministro, mencionaba el tema de los fenómenos climáticos, ¿no?, el impacto del fenómeno del Niño. También pienso que es un elemento, pero yo creo que hay algo de lo cual no estamos hablando, ¿no? Y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, que es, ¿qué ocurre? En estos años, considero que el aparato público se ha debilitado, la gestión pública se ha debilitado mucho también, ¿no? Entonces, toda esta situación de crisis política, inestabilidad, confrontación, ha desordenado mucho la acción del Estado, ¿no? Y salvo, ¿no?, digamos, Sí, pues, algunas islas, ¿no? Espacios puntuales que se ha podido continuar una línea de trabajo, en la gran mayoría me temo que no. No tienes esta situación de años donde han habido muchos cambios de presidentes, súmale la cantidad de cambios ministeriales. Entonces, este desorden no nos ha hecho nada bien para la calidad de las políticas públicas. ¿Y por qué menciono este tema? Porque parte del reto que tenemos ahora, bueno, por un lado está el asunto de la recuperación del crecimiento. Si no mejoramos el crecimiento, difícilmente vamos a revertir estas cifras. Si mantenemos el ritmo de crecimiento actual, alrededor de 2.5, más o menos 3, nos va a tomar aproximadamente 20 años, ¿no?, de acuerdo a estimaciones de David Tuesta, para volver a las cifras de pobreza que teníamos antes de la pandemia. O sea, evidentemente no podemos ir a ese ritmo de tortuga. Tenemos que acelerar, tenemos vidas de millones de peruanos en juego. Pero además, Carlos, muy importante de este tema de crecimiento, tenemos la situación de las políticas públicas y la situación de la estrategia de respuesta a la pobreza en el Perú, que no está actualizada a los nuevos retos de la realidad. Y es ahí donde la gestión pública tiene que poner barbas en remojo. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, sobre pobreza urbana? Hasta el día de hoy no es claro. ¿Qué va a hacer para mejorar lo que se hace en lo rural? Clarísimo. Norma, te quiero agradecer que nos hayas podido ayudar a entender buena parte de estas cifras y de estos datos, y sigamos conversando en otro momento para poder analizar otros aspectos de lo que tenga que ver con políticas públicas, política social y desarrollo. Muchas gracias, Norma. A ti, gracias, Carlos. Buen día.